Muy buenas tardes, jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo video tutorial que tenemos para esta semana. El día de hoy vamos a trabajar lo que son las fuerzas de rozamiento, las fuerzas de fricción que actúan sobre los cuerpos que tienen diferentes masas. Recordando que la fuerza de fricción es la fuerza que va en contra del movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si yo voy a empujar un objeto hacia el lado derecho, la fuerza de fricción iría en contra de ese movimiento y se iría hacia el lado izquierdo. Entonces esto es lo que sucede con la fuerza de rozamiento, que es el contacto que hay entre un cuerpo y otro cuerpo. Por ejemplo, no es más difícil, por ejemplo, mover un objeto en un llano, por ejemplo, en un terreno que estuviera con bastantes obstáculos, que estuviera muy riguroso, digamos, a una superficie que fuera más lisa, como madera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos observar que podemos tener diferentes objetos que se pueden desplazar. Por ejemplo, si yo en una mesa desplazo esto, ¿verdad? Desplazamos esto, va a ser mucho más sencillo que yo lo desplace, por ejemplo, en la tierra o en el piedrín o en una superficie que fuera más asperosa, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar en este video lo que es las fuerzas de fricción y cuál es la actuación de las fuerzas de fricción en el movimiento, ¿verdad? Acompáñenme a ver un ejemplo y ver cómo se puede trabajar esto. Muy bien, entonces el día de hoy trabajamos lo que son las fuerzas de fricción. Nosotros sabemos que las fuerzas de fricción son aquellas que se oponen al movimiento. Y entonces nada más y nada menos que tendríamos que la fuerza de fricción va en contra del movimiento y eso sería una fórmula. Tendríamos una fórmula para esas fuerzas que sería las fuerzas de fricción sería igual al coeficiente de fricción, ya sea estático o cinético, multiplicado por la normal, ¿verdad? Nosotros sabemos que la normal es la fuerza que actúa sobre un cuerpo que está sobre una superficie y que siempre va a ser contraria al peso, que sería siempre contraria al peso. Entonces, para poder resolver este tipo de ejercicios, nosotros tendríamos que encontrar el coeficiente de fuerza de fricción, ¿verdad? Que ese siempre regularmente nos lo van a estar dando, ¿verdad? Entonces, en el problema que nosotros vamos a resolver el día de hoy, va a ser un problema en el cual nosotros vamos a tener las fuerzas de fricción, ¿verdad? Vamos a tener las fuerzas de fricción. Entonces, vamos a resolver el problema 7.21 que aparece en la página 167 de su libro. Entonces aparece un bloque en un plano inclinado, que regularmente eso es lo que hemos trabajado con planos inclinados. Entonces este se va a deslizar, lo colocamos en la parte de arriba, se tiene que deslizar, se va a ir deslizando poco a poco por efecto de la gravedad, Entonces vamos a tener, el problema me dice, suponga que el coeficiente de fricción es 0.2, tendríamos el coeficiente de fricción. En este caso, como lo está moviendo, sería coeficiente de fricción mu-k. Este símbolo es un símbolo griego que significa mu-k. Y en este caso sería 0. Ahí me lo están dando, 0.2, ¿verdad? Siempre recordemos que los coeficientes de fricción van a ser siempre más pequeños de la unidad. Siempre va a ser 0.1, 0.5, 0.0 y algo. Dependiendo mucho también de lo que son como les decía, ¿verdad? Las superficies, que estén en contacto. Y tenemos ahí, ¿qué más datos nos da el problema? ¿Cuál es la aceleración? Porque no es necesariamente conocer la masa del bloque, ¿verdad? Entonces en este caso lo que hacemos es encontrar la aceleración. Eso es lo que me están pidiendo. La aceleración con la cual se va a deslizar dicho bloque. Entonces para ello hacemos lo que son los diagramas de cuerpo libre. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre acá. ¿Qué fuerzas actuarían acá? Tendríamos lo que es el peso, eso es lo que actuaría ahí, el peso, lo tenemos acá, y la normal. Este peso, que es masa por gravedad, tendríamos lo que es la masa por la gravedad, pero acá lo que actuaría, como lo que hicimos en el problema anterior, en el cual nosotros podíamos ver lo que eran las fuerzas que actuaban en un plano inclinado, veíamos que como no está
digamos, el cuerpo no está alineado ni siquiera en la componente de las X, ni de las Y, ni en el plano de las X, ni de las Y, entonces sería encontrar sus componentes. Entonces acá componente de X sería componente en X del peso, y aquí hacia abajo, perdón, la componente en Y del peso. Muy bien, ahí lo tendríamos. Tendríamos la componente en X y la componente en Y. Ahí tendríamos ambas componentes. Entonces sabemos nosotros por trigonometría que la componente en X sería la masa por la gravedad, ¿verdad? Si nosotros tomamos como referencia, aquí el ángulo que vamos a tomar de referencia va a ser este, ¿verdad? Entonces la componente en X sería el cateto adyacente, masa por gravedad por el coseno del ángulo. Que en este caso no me han dado el ángulo, pero al final no lo vamos a necesitar, ¿verdad? No vamos a necesitar ese ángulo. Entonces tenemos la masa por la gravedad por el coseno del ángulo, y tenemos la componente en Y también, que sería masa por gravedad por el seno del ángulo. Tenemos ambas componentes, la componente en X y la componente en Y. Muy bien. ¿Qué otras fuerzas actuarían acá? Tenemos la componente en X. La que hace movimiento en este caso va a ser la componente en X, porque esa es la que va a hacer que se deslice el bloque, que se vaya deslizando, ¿verdad? Nosotros podemos tener un plano inclinado, colocar un objeto, como yo les mencionaba, podemos colocar un objeto y ese se puede ir deslizando de esta forma. Se puede ir deslizando, se puede ir deslizando de otra forma. Se puede ir deslizando de esta forma, ¿verdad? Se puede ir deslizando de esta forma. Entonces tendríamos acá el peso que se va, digamos, en cierta forma, se va bajando. Entonces vamos a tener ahí lo que es la componente en X del peso, que es la que me haría el movimiento, ¿verdad? Entonces acá tenemos ya planteado lo que son algunas ecuaciones. Pero, ¿cuál es la fuerza que va en contra? Eso es lo que estamos resolviendo hoy. Estamos conociendo lo que es la fuerza de fricción. Entonces, al conocer la fuerza de fricción, vamos a tener que esta va en contra del movimiento, ¿verdad? Iría al revés. Entonces tendríamos, acá iría entonces lo que es la fuerza de fricción. Iría la fuerza de fricción que iría en contra del movimiento. Y la normal, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que la normal va contraria a lo que es la componente del peso en Y. Ahora sí necesariamente voy a necesitar encontrar la normal. En los problemas que no había fricción, no necesitábamos la normal. Cambio ahora sí necesitamos la normal, porque tenemos que averiguar digamos en cierta forma, la fuerza de rozamiento, que sería la normal por el coeficiente de fricción, que ya me lo estaban dando. Entonces tendríamos que la normal sería igual entonces por analogía que estamos viendo acá, sería igual al componente Y de peso, que sería normal entonces M por G por el seno del ángulo, ¿verdad? Y esto para encontrar la fuerza de fricción sería M por G por el seno del ángulo, que es la normal, multiplicado por el coeficiente, que en este caso sería el coeficiente de fricción cinética. Muy bien, ya llevando hasta este paso, nosotros nos damos cuenta que lo que hace movimiento es en X. Solo en X me interesaría entonces. La sumatoria de fuerzas en X sería entonces la componente en X del peso menos la fuerza de fricción. Entonces tendríamos, se podría decir, tendríamos entonces lo que es igualando esto, que sería el peso en X menos la fuerza de rozamiento. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración, aplicando la segunda ley de Newton, porque esta sería mi sumatoria de fuerzas, porque esto es lo que me está haciendo que se mueva el cuerpo. Entonces tendríamos la componente en X, que sería mg por el coseno del ángulo menos la fuerza de rozamiento, que sería mg por el seno del ángulo multiplicado por mu k, y esto es igual a masa por aceleración del sistema. Muy bien, entonces acá lo que hacemos es, como ya tenemos masa por gravedad por el coseno del ángulo, y aquí tengo masa por gravedad por el seno del ángulo, aquí puedo sacar un factor común m, ¿verdad? Se puede sacar un factor común m, que sería m factor de g por el coseno del ángulo menos g por el seno del ángulo, que aquí ya me había comido el seno del ángulo, y esto viene desde acá, ¿verdad? Y el seno del ángulo
que multiplica a mu k. En este caso acá también sería el seno del ángulo que multiplica a mu k, que es el coeficiente de fricción, ¿verdad? Entonces tenemos acá g por el seno del ángulo que multiplica a mu k, que es el coeficiente de fricción, y esto es igual a masa por aceleración. Muy bien. Entonces de aquí me hace más fácil poder despejar. Entonces yo lo que quiero, o lo que me están preguntando, es la aceleración. Entonces la masa que está multiplicando acá pasaría a dividir. Entonces me quedaría que A sería igual a m por g por el coseno del ángulo menos g por el seno del ángulo multiplicado por mu k, y esto dividido dentro de m, ¿verdad? Esto dividido dentro de m. Entonces m con m se cancela. Entonces al final por eso no necesitamos la masa. Aquí me dicen muchos, bueno, profe, este problema no se puede realizar porque no hay masa. Y aquí nos estamos dando cuenta que estamos eliminando la masa. Entonces me quería que la aceleración va a ser igual a g, la gravedad por el coseno del ángulo, menos g por el seno del ángulo multiplicado por mu k. ¿Qué quiere decir esto? Ya tendríamos acá resuelto nuestro ejercicio, ya encontrando la aceleración. Y ahí solo necesitamos, se podría decir, nada más la fórmula, cómo encontrar la aceleración. Y nosotros obviamente pues necesitando el ángulo, ahí sí tendríamos que encontrarlo por medio del ángulo. Y la gravedad, que es una constante, que sería igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces ahí tendría que dejarlo solo indicado como la aceleración, ¿verdad? Como la aceleración. Ahora bien, hay otro problemita que lo vamos a explicar acá. No se los voy a resolver, sino que solo los voy a orientar de cómo realizarlo, que es el 7.22, donde ahí sí me dan datos. Ahí sí me dicen la masa. Mire, la masa es de 10 kilogramos. Me dicen la masa es de 10 kilogramos. Y me dicen también que el coeficiente es 0.3. El coeficiente es 0.3, coeficiente cinético es de 0.3, y que ahora el cuerpo, en lugar de estarse desplazando hacia abajo y solo afectado por la gravedad, también va a haber una fuerza P que lo va a mover, ¿verdad? Dice que fuerza de empuje P dirige hacia arriba y a lo largo del plano inclinado para que produzca la aceleración de 4 metros por segundo. Y también me está dando la aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si nosotros observamos, podemos tener esto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué fuerza P? Eso lo tienen que encontrar ustedes. ¿Qué fuerza P me hace que este cuerpo, con esta aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado, se pueda mover? Entonces acá lo que tenemos que hacer, yo solo les voy a dejar encaminado esto, ¿verdad? Sería colocar el plano inclinado, que ahora lo tendríamos de esta forma. Entonces siempre van a haber fuerzas, el peso que va a estar para acá, este lado ahora. Y vamos a tener acá las componentes siempre, pero ahora vamos a tener un caso muy especial, que va a ser la fuerza P, que iría hacia arriba. Iría hacia arriba la fuerza P, ¿verdad? Iría la fuerza P hacia arriba. Entonces tenemos que ahora tomar en cuenta esa fuerza P. Aquí siempre las componentes en X y las componentes en Y, que formarían parte del plano inclinado, ¿verdad? Y que también tendríamos que colocarlas en el diagrama de cuerpo libre. Muy bien, espero que les haya servido esta explicación. No les termino el problema porque es parte de lo que ustedes tienen que realizar, ¿verdad? Espero que hayan comprendido y que tengan la base fundamental para poder resolver este ejercicio. Este es similar a este. Lo único que ahora acá, si nosotros observamos en este plano, ya no tendríamos que iría, aquí sería la componente en X que iría para acá, sino que tendríamos otra fuerza. Y aquí en el problema que estábamos trabajando no utilizamos la fuerza de fricción, ¿verdad? Ahí no aparece que tengamos fuerza de fricción. Vamos a ver, dice en el plano inclinado, supongan, sí, tenemos fuerza de fricción. Sí tenemos fuerza de fricción, porque es 0.3, entonces hay que tomarla en cuenta. Y si el movimiento es hacia arriba ahora, la fuerza de fricción iría para abajo, ¿verdad? En este caso la fuerza de fricción, como ahora el movimiento va para arriba, una fuerza mayor a la de la aceleración de la gravedad tiene que mover el cuerpo. Entonces la fuerza de fricción iría ahora al lado contrario. Como la fuerza P va para arriba, ahora la fuerza de fricción iría para abajo. Acuérdense siempre que la fuerza de fricción siempre va en contra del movimiento. Siempre iría en contra del movimiento, independientemente
de las circunstancias en